y en el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, se está llevando adelante un acto en Casa de las Culturas en este momento, presentación del libro Alfonsín y los Derechos Humanos, y también están entregando el doctorado honoris causa a Graciela Fernández Meijide, una persona que ha luchado mucho por los derechos humanos durante el proceso militar y también luego del proceso, y cuando ya obviamente vivíamos en democracia ya por 1983. Vamos a Casa de las Culturas en vivo y en directo. Cuando quedé a cargo del proceso, sabía que teníamos que buscar las pruebas y me basé justamente en el nunca más. La base del juicio, casi todos los casos los saqué del nunca más y traté de utilizar los que tenía más probados. Tenía trabajando a mis empleados por grupos. Unos se encargaban de la ESMA, otros de la Perla, otros de Campo de Mayo. Lo que hizo la CONADEP de ubicar los distintos centros clandestinos de detención nos fue de enorme utilidad. Y la pregunta que te hice la otra vez, Graciela, y te la repito, es ¿cuál es tu reacción cuando escuchás esto? Si sentís la satisfacción de una tarea muy bien hecha. Sí, lo siento. Lo siento y lo sienten alrededor mío mis hijos. Yo tengo 3 hijos. María Alejandra, Pablo, es el hijo al cual secuestraron cuando tenía 17 años, y Martín. Y ellos y los hijos de mis hijos, es decir, mis nietos, guardan siempre todos los recuerdos y me preguntan, valorizando aquello que se pudo hacer en ese momento. Bueno, Graciela, me toca despedirte, agradecerte en nombre de los organizadores de este acto, la Gobernación del Chaco y la Universidad del Nordeste, tu presencia aquí. Estoy seguro que todos deben compartir la emoción que yo tengo, el cariño que te tenemos y el reconocimiento por todo lo que la República Argentina en democracia te debe. Te agradezco muchísimo, que tengas una buena noche. Bien, seguidamente vamos a escuchar al subsecretario de Derechos Humanos, don Hugo Maldonado. Señor gobernador, señora vicegobernadora, señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, ministros del Superior, señora presidenta de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, señora y señor juez federal, fiscales federales, señor exgobernador de la provincia Ángel Rosas, señor rector de la universidad, señores decanos, miembros del Consejo Superior, señores miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, señora doctor honoris causa Marilyn Cristofani, señora defensora general, miembros del Comité contra la Tortura, representantes de la cultura, el deporte, distinguidos ciudadanos de la provincia de Corrientes y de Chaco, tal cual lo pensamos y lo hicimos. Hemos convocado a un auditorio que pretende representar a nuestra provincia. Y queda muy poco por decir después de tan fuerte testimonio. El de Graciela por su vivencia y el aporte que nos hace el doctor Carrió. Quiero hablar de 2 síntesis importantísimas. Una que la predicó Raúl Alfonsín donde pudo y en todas las latitudes de nuestro país. El consenso aspiracional y fundacional de la República Argentina en el preámbulo de la Constitución Nacional. Aquello que pretendemos y que debemos trabajar para lograrlo tal cual pensaron aquellos que hicieron la República.
Y otra síntesis, la que se está recordando hoy. Una que se sintetiza en el nunca más. Ernesto Sábato, cuando entregaba la síntesis del trabajo de la CONADEP, decía: señor presidente, estamos entregando un trabajo que nos costó angustia y dolor. El nunca más. Otra aspiración que se inicia en la nueva democracia en la Argentina. La aspiración de nunca más vivir en ámbitos de violencia. La aspiración de nunca más volver al estado anómico, nunca más volver al país sin Estado de Derecho, nunca más volver a la Argentina de la dicotomía, la Argentina de la intolerancia, nunca más, que surge como consecuencia del dolor vivido tal vez en el más cruento episodio de la historia moderna de la República Argentina. Muerte, tortura, desaparición y desencuentro. Esa es la base que nos permitió contar hoy con un nunca más, que es casi la síntesis de la aspiración de la democracia, que se refunda con la aspiración y el deseo de muchos de los que estamos aquí, de muchos de los que no están y de los que debemos trabajar primero para lograr eso que reza el preámbulo de la Constitución Nacional y nunca más de una Argentina que tiene que ser distinta y mejor para todos los que habitamos este suelo. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el doctor Jorge Gómez. Señor gobernador, señora vicegobernadora, señor decano, señora presidente de la Cámara de Diputados, señora presidente del Superior Tribunal de Justicia, señores diputados, señores funcionarios provinciales y señores funcionarios municipales, todos los días de nuestra vida, pero en especial cada 24 de marzo, los argentinos debemos ejercitar la memoria para recordar aquel hecho trágico que marcara a fuego la historia de nuestro país. La jornada de hoy debe ser de reflexión y análisis crítico para poder transmitir y educar a las generaciones actuales y a las venideras respecto de las consecuencias que trajo aparejada aquella fractura institucional y contribuir así a que la construcción de una sociedad mejor evite que se repitan los errores del pasado. En efecto, no se puede edificar una sociedad axiológicamente valiosa asentada sobre pilares del autoritarismo, del pensamiento único, de la intolerancia política, ni social ni religiosa. Muy por el contrario, resaltamos la importancia de afianzar y fortalecer los valores democráticos como una manera de garantizar los derechos innatos e inalienables de libertad, igualdad y pluralidad de pensamiento de todos los argentinos. Y en un día tan especial y tan caro a los sentimientos nacionales, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la democracia y los derechos humanos de todos los que habitan este suelo argentino. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia, arquitecto Leandro Esdero. Muy buenas noches a la señora Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, a la señora Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a la señora
vicegobernadora, al señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, al doctor Alejandro Carrió, a los funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, a los señores funcionarios provinciales y municipales, a los señores legisladores, al exgobernador doctor Ángel Rosas, que nos acompaña, a representantes de diferentes organismos de derechos humanos, en especial a quien hoy recibe el honor y causa de la universidad, la profesora Fernández Mejide, y a todos y cada uno de los chaqueños que nos acompañan. Conmemorar, reflexionar acerca del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando ese 24 de marzo de 1976, golpe de Estado a un gobierno constitucional, nos trae de manera inmediata ese 1983. Ese año en que el consenso social expresado en las urnas quedó muy claro que la democracia y el golpe de Estado son conceptos opuestos. El consenso democrático es esencial para el funcionamiento efectivo de la democracia, porque promueve la inclusión, promueve el diálogo y el respeto, lo que resulta para decisiones justas y sostenibles. En este sentido, consideramos que es fundamental fomentar esta práctica porque ayuda a construir una sociedad más cohesiva, más resiliente, capaz de enfrentar desafíos y conflictos de manera pacífica en el marco del consenso social. Y hoy decidimos, en este marco, con una importante presencia de chaqueños, acompañar un hecho histórico, un acto de alta jerarquía por la presencia de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad del Sol, que tiene en su haber el compromiso de reconocer y valorar a aquellos individuos que han dedicado su vida a la construcción de una sociedad más justa y fundamentalmente garantizando los derechos de las personas, los derechos humanos. Por ello, es justo, y para el gobierno de la provincia, valorar este título honoris causa a Graciela Fernández Mejide, una referente, una mujer de lucha y el compromiso por los derechos humanos. Su presencia y su claridad intelectual es fundamental tener siempre en la memoria activa y en la búsqueda de la verdad, porque de esta manera se puede ayudar a visibilizar las historias de los desaparecidos, como relataba hace un rato la de su hijo Pablo. El concepto del nunca más es un poderoso recordatorio de la impronta de la memoria histórica y el respeto por los derechos humanos. Representa además el esfuerzo colectivo para garantizar las atrocidades del pasado, que esas atrocidades no se repitan. Tenemos hoy el privilegio de la democracia, esa democracia que nos posibilita participación y el respeto por el derecho humano. Nunca más a la intolerancia, nunca más a la impunidad. Es un honor, además, en este marco, contar con el honor de la presencia del doctor Alejandro Carrió, catedrático prestigioso, que hoy nos presenta su libro Alfonsín y los derechos humanos. Y me detengo aquí con una figura que no solamente nos hizo abrazar la democracia, sino también el respeto a las instituciones y a la calidad humana y el respeto a los derechos humanos.
La figura de Raúl Alfonsín, con respecto a los derechos humanos, ha quedado y quedará en la historia muy fuertemente vinculada a lo que ocurrió durante la transición democrática. Y eso lo resalta el mismo Carrió. En su relato desnuda delicadas tensiones y dilemas que debió afrontar Raúl Alfonsín en torno a la solución jurídica y moral que exigía la naciente democracia sobre la violación de los derechos humanos y el problema de los desaparecidos. El problema de los desaparecidos durante esa dictadura militar que había gobernado el país entre 1976 y 1983. En este marco, desde el gobierno de la provincia del Chaco, hacemos el reconocimiento y la valoración a la Universidad Nacional del Nordeste por el reconocimiento a una mujer con mucho coraje, con mucha calidad humana y con un respeto irrestricto a las instituciones democráticas, como es hoy la doctora honoris causa Graciela Fernández Mejide, y en este sentido ratificamos desde nuestro gobierno que el nunca más del ayer sea el nunca más del hoy y el nunca más del siempre. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a las autoridades a formar parte de este auditorio porque vamos a continuar escuchando esta síntesis que tiene que ver con Alfonsín y los derechos humanos, que reúne este valioso testimonio de los protagonistas del juicio más trascendente de la historia argentina, entrevista que desnudan las delicadas tensiones y dilemas que debió afrontar el líder radical en torno a la solución jurídica y moral que exigía la naciente democracia sobre la violación de los derechos humanos y el problema de los desaparecidos durante la dictadura militar que había gobernado el país entre 1976 y 1983. Así nos cuenta en su libro, así lo escuchamos al doctor Alejandro Carrió. Adelante. Bueno, gracias nuevamente. En cualquier acto público hablar después de Graciela Fernández Mejide es tener la vara altísima, así que bueno, uno después de eso hace lo que puede. Encima, bueno, han hablado el gobernador, ha hablado el rector, Hugo Maldonado. Yo tenía pensado, no demasiado tiempo, primero porque abrió alguna esperanza de que compren el libro, entonces si se los cuento todo, después los de la editorial se van a enojar conmigo. Pero no, en realidad quiero hacer esto, que es un poco lo que hice con Graciela, cuando, digamos, Hugo Maldonado, a quien le agradezco inmensamente todo lo que trabajó para que este acto tuviera concreción y lo pensamos, o sea, acerca de cómo lo veía él. Y yo le dije, yo quiero que la gente viva lo que yo viví cuando la entrevisté a Graciela. No con la extensión de la entrevista a Graciela, por supuesto. Pero tenemos un prócer viviente y aprovechémoslo. Todavía está lúcida, todavía tiene la fuerza republicana que tuvo siempre, es una mujer que tiene clarísimas las ideas, tiene clarísimo lo que está bien y lo que está mal y nunca se ha movido de eso, nunca. Y nunca la van a escuchar en una entrevista radial decir algo fuera de contexto. Miren que si hay personas que podrían haber querido ser vengativas, era ella. Y bueno, ella aceptó que su hijo había muerto y aceptó, que eso es lo que me contó en la entrevista, que bueno, ella iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para meterlos presos. Y ella sentía que no tenía demasiadas herramientas, pero bueno, tomó su rol en la CONADEP como la manera de buscar todas las pruebas que permitieran, si alguna vez se hacía el juicio, y efectivamente se hizo, que la prueba fuera contundente, y lo fue. Y el mérito de la CONADEP, el mérito de Graciela en buscar toda la documentación. A ver, ella lo explica con más detalles acerca de cómo preservó la documentación. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue objeto de un allanamiento en los años 70. ¿Se acuerdan que había venido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Ahí había, bueno, un tristísimo lema de los militares que decía los argentinos somos derechos y humanos, y la verdad que daba gracia. Y la Asamblea fue objeto de un allanamiento. Y la razón por la que la documentación que había
obtenido la Asamblea Permanente durante todo el tiempo en que Graciela trabajó ahí, se pudo preservar fue porque ella se la llevó a una embajada. Y lo que se llevaron de la Asamblea, los animales que hicieron ese allanamiento, por suerte no impidió que la documentación se preservara. Eso es mérito de Graciela. Bueno, para cerrar un poco este acto quería hacer una pequeña recorrida de algunas personas que fui entrevistando, que realmente para mí fue un lujo, fue un honor que quisieran hablar conmigo, y no voy a cubrir todo lo que cada uno de ellos dijo, por supuesto, pero sí las cosas que más me llamaron la atención. La primera persona que entrevisté fue Martín Farrell. Martín Farrell es premio Konex de brillante a la ética, y es uno de los filósofos del derecho más inteligentes y agudos que uno pueda conocer. Martín Farrell es realmente brillante y colaboró durante toda la campaña de Alfonsín en 1983, incluso antes, para acercarle ideas y demás. Él cuenta, yo tuve la fortuna de escucharlo, de la primera vez que él, junto con mi padre, fueron a verlo a Alfonsín. Y ustedes no lo van a poder creer, pero yo escuché este cuento por primera vez de Martín Farrell. Mi padre era una de las personas menos afectas a la autoexaltación que uno pueda concebir. Nunca me contó, nunca, y eso que yo trabajaba en el estudio con él, que un día habían ido a la casa de Alfonsín con Martín Farrell y que Alfonsín los recibió a Farrell y a mi padre con esta propuesta. Les dijo, yo no puedo, si soy presidente, no puedo ser presidente constitucional y no buscar el castigo, por lo menos, de los militares de más alta graduación responsables de haber ejecutado y diseñado una política de terrorismo de Estado tremenda. Lo fácil para Alfonsín hubiera sido lo que venían haciendo todos los presidentes constitucionales luego de que reasumían el gobierno después de un gobierno militar, era pasar página. Pero Alfonsín era distinto. Alfonsín sentía que él no podía, si efectivamente quería reconstruir el Estado de Derecho, pasar página. Y ahí les dijo a Alfonsín, que fue una sorpresa, tanto para Martín Farrell como para mi padre, yo tengo en la cabeza juzgar a las juntas militares y a todos los generales de división con mandos de tropa. Todo general de división que tuviera un mando de tropa, yo lo quiero ver juzgado. Y estoy pensando en hacer, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un decreto que ordene al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iniciar un juicio contra las juntas militares, porque él tenía ese poder como comandante en jefe. Ahora, esto lo explica muy bien Martín Farrell en la entrevista. Alfonsín les cuenta que él tenía un dilema moral, porque él sabía que él no tenía el poder suficiente para juzgar a todos los militares que hubieran cometido delitos a lo largo del país. Porque, a ver, la política de derechos humanos de Alfonsín hay que pensarla en el 83, no hay que pensarla ahora, donde claramente un golpe militar es impensable. Entonces, imagínense hoy un tanque saliendo a la calle, ¿cuánto duraría en ser reprimido por las fuerzas constitucionales? La Argentina de 1983 era distinto. Si ustedes toman el golpe militar del 30 en adelante hasta Alfonsín, solo 2 presidentes constitucionales terminaron su mandato y los 2 habían sido militares. Uno fue Justo y otro fue Perón, y no terminó el segundo porque lo derrocaron. El golpe militar en la Argentina era una cosa, les diría, casi cotidiana, con lo cual Alfonsín sabía que si él pretendía juzgar a todos los militares que hubieran cometido un delito, un secuestro, una tortura, una desaparición, la Argentina hubiera sido ingobernable. Y todo lo que le había costado a la Argentina recuperar la democracia se iba a perder. Y esta es la pregunta más interesante que le hace Alfonsín a Martín Farrell. Le dice, ¿usted que es filósofo del derecho? Porque primero pregunta si jurídicamente se podía juzgar a los militares con esta herramienta del Consejo Supremo y con algunos límites que tenían que ver con la obediencia debida, justamente porque Alfonsín era práctico. Alfonsín sentía que sin obediencia debida iba a ser imposible dictar algunas sentencias condenatorias paradigmáticas, que es lo que él quería. Pero ahí le pregunta a Farrell, a ver, pongamos que jurídicamente se puede. ¿Yo lo puedo hacer moralmente? ¿Está moralmente bien
condenar solo a los líderes de las Fuerzas Armadas, a los generales que tuvieran poder de mando, a todos los que tuvieran a su cargo zonas y subzonas, y por supuesto a los comandantes en jefe. Y acá una cosa de la que se habla poco. En el diseño de la política de derechos humanos de Alfonsín, incluso en el decreto 158, que es el que ordena el enjuiciamiento a las juntas, había algunos delitos que no importaba el rango de quien lo cometiera, iban a ser punibles siempre. Uno fue el robo de bebés. Repasen el decreto 158 y repasen luego la ley de obediencia debida del año 87. El robo de bebés iba a ser punible siempre, no importaba el grado de quien lo llevara a cabo. Las violaciones, o sea, los ataques a la libertad sexual de las mujeres, también. Y los saqueos también. O sea, por más furibunda que fuera la orden que podía haber recibido un militar, esa orden nunca podía tener incorporado un permiso para violar, para secuestrar bebés o para saquear propiedades. Eso iba a ser punible siempre. Ese era el esquema de derechos humanos que Alfonsín quería testear con Martín Farrell, que era uno de los filósofos que estaba cerca de él. Y Martín Farrell lo cuenta muy bien y dice, mire, doctor Alfonsín, yo creo que sí, pero bueno, usted tiene que entender que junto con la posibilidad de tener una aproximación kantiana, en el sentido de, bueno, todos los delitos tienen que ser penados, existe una posición que defienden los utilitaristas como Bentham, en el sentido de que, bueno, si la opción es no castigar a nadie, castiguemos por lo menos a algunos. Y castigando a algunos vamos a bajar un mensaje para que estos hechos repudiables no se cometan nunca más. Alfonsín, ¿qué hizo? Le empezó a pedir a Martín Farrell literatura sobre Bentham. Le empezó a pedir que le acercara textos porque quería estar convencido de que esa era una línea posible. A ver, las generalizaciones siempre son malas, pero si uno repasa en general, no sé, distintos políticos que hemos tenido en la Argentina, un líder político que tuviera esta delicadeza acerca de lo que era moralmente aceptable, yo creo que es algo digno de mucho aplauso. Otro filósofo del derecho del que aprendí mucho fue Jaime Malamud Gotti. Jaime Malamud había estudiado en Alemania, había estudiado Derecho Penal. Estando junto con Carlos Nino en Alemania, ellos también habían pensado en la posibilidad de hacer un juicio que embarcara o que contuviera a los militares. Y cuando volvieron de ese posgrado que estaban haciendo en Alemania, se encontraron con que Martín Farrell de alguna manera les había ganado de mano, entonces se juntaron los tres y Martín les dijo, sí, Alfonsín estaría dispuesto, así que ¿por qué no nos ponemos a pensar los juicios, cómo hacerlos? Y ahí, ustedes recuerden que al momento de 1983, el Código de Justicia Militar preveía que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tenía facultades para juzgar incluso por delitos no esencialmente militares. Este fue el gran dilema que tuvieron, porque ellos no querían debutar con un tribunal civil que hiciera el juicio de cero, porque iban a recibir un ataque de que se estaba violando la garantía del juez natural, porque la ley vigente al momento del hecho determinaba que era el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas quien debía juzgar. Entonces, en el proyecto de ley que mandaron al Congreso, decidieron que la Cámara Federal tuviera un rol de órgano de apelación amplio. Y ahí pasó algo interesante, que fue a raíz de una moción del diputado Casella en la Cámara de Diputados, que dijo, bueno, pero ¿qué pasa si el Consejo Supremo no lo juzga nunca? Entonces, la verdad que fue una buena opción de decir, bueno, si el Consejo Supremo demuestra que no tiene ninguna intención de juzgarlos, entonces la Cámara Federal podrá abocarse y hacer el juicio directamente ella. Y aquí Jaime Malamud me explicó, y yo creo que con un orgullo bien ganado, que él fue muy relevante a la hora de elegir los jueces de la Cámara Federal, porque se daban cuenta que esos jueces iban a tener un rol muy importante, ya fuera
porque actuaban como apelación o ya fuera porque tomaran el juicio por avocación, porque el Consejo Supremo, como terminó haciendo, nada, hizo todas las cansadas y el juicio en el Consejo Supremo no empezó nunca. Y ahí yo le pregunté a Jaime Malamud si los jueces estos se sorprendieron cuando los eligieron y me dijeron que, o sea, y Jaime Malamud me contó que sí, y los mismos jueces también. O sea, Alfonsín no eligió a sus amigos. Se confió en lo que personas muy valiosas le decían como posibles jueces y está claro que no se equivocó. Los 6 jueces de la Cámara Federal son un orgullo, 2 de ellos ya han fallecido y los otros 4 están ahí entrevistados y la verdad que para mí también fue un inmenso honor poder haberlo hecho. Jaime Malamud me contó también que, y este es un principio interesante, fíjense, y yo no quiero, porque el acto no tiene por fin que hablemos de lo que está sucediendo hoy, pero Jaime Malamud lo convenció también a Alfonsín de que los juicios no debían ser muchos, debían ser respecto de figuras paradigmáticas de los militares, generales de división, juntas, las juntas militares, los que tuvieran a cargo zonas y subzonas y demás, porque Jaime Malamud le dijo a Alfonsín, estos son juicios que van a ser divisivos. Y no es bueno para la sociedad, porque la gente se va a enrolar en una posición, en otra, según cómo haya visto la película. A ver, yo creo que es bastante fácil darse cuenta que el terrorismo de Estado es indefendible. Pero de todas maneras, una Argentina que venía de una década de mucha violencia era generador de divisiones el juicio de las juntas, y lo fue. Los jueces me contaron directamente que cuando empezó el juicio, muchísima gente por la calle los insultaba directamente. O sea, Alfonsín se jugó por una línea de defensa de los derechos humanos, incluso con poco apoyo de su propio partido. No porque consideraran que los juicios estaban mal, pero porque tenían miedo de la capacidad de gobernar. O sea, los militares habían echado gobiernos civiles muchas veces. Y bueno, el libro narra muchos de los episodios difíciles por los que Alfonsín tuvo que atravesar. Los jueces me contaron cómo dominaron las audiencias. Había que estar parado frente a Videla y Macera en 1985. Si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ir al juicio, que yo fui a varias audiencias, no sé. Esto sí es mi pensamiento personal absoluto. Yo pocas veces sentí el orgullo que tuve de ser argentino como tuve en ese momento. O sea, estas tremendas personas que habían gozado de un poder absoluto, sentados ahí en el banquillo de acusados como cualquier otro. Eso es el Estado de Derecho. Después, cuando empiezan a declarar las víctimas en el juicio, yo creo que la percepción de la gente cambia, porque mucha gente claramente no quería ver lo que luego se le presentó. O sea, las torturas en los centros de detención, los relatos todos absolutamente coordinados, o sea, esas cosas no se inventaban. Otra persona de la que aprendí mucho fue Horacio Jaunarena, que fue el ministro de Defensa. Había sido subsecretario de Defensa y luego de la muerte de Borrás y de Carranza le tocó él ser ministro de Defensa. Jaunarena me explicó, porque yo quería ver cómo Alfonsín había tratado de mantener su política de derechos humanos pese a las dificultades que tenía. Por ejemplo, Jaunarena me contó por qué fue que lo relevaron al primer comandante en jefe del ejército que designó Alfonsín, que era Arguindegui, pero sin H, Jorge Arguindegui. Y la razón fue que la CONADEP había ido quería ir a un centro de detención y los militares tenían que darle todo el apoyo necesario para que Graciela Fernández Mejide, Magdalena Ruiz Guiñazú y demás pudieran hacer las visitas a los centros de detención y las habían tratado decididamente mal. Y eso era responsabilidad del comandante en jefe del ejército. Y Alfonsín, Borrás en ese momento, no dudó en echarlo. El primer militar que perdió su cargo, que fue el primer teniente general nombrado por Alfonsín, perdió el cargo por no haberle prestado ayuda a la CONADEP. Y eso marca el compromiso de Alfonsín en un momento que había que tener las agallas que Alfonsín tuvo.
También Jaunarena me explicó cómo él aprendió a entender que los juicios en algún momento había que terminarlos porque él tenía miedo de perder lo que se llamaba la cadena de mandos. O sea, uno puede dar una orden. Ahora, si la persona a la que uno le da esa orden, después esa persona no la cumple, ¿qué hacemos? Salimos a detener a todo el mundo. ¿Se acuerdan el episodio de Semana Santa? Semana Santa fue muy tensionante, Semana Santa de 1987. Lo que la gente en general no sabe, y esto sí lo escuché de ellos, es que la ley de obediencia debida no fue un arrebato de Rico. Esa ley ya estaba redactada de antes. Y Alfonsín había decidido que era más importante conservar lo que ya existía en ese momento. Y les cuento qué existía en ese momento. Las juntas condenadas, el comisario Echecolatz condenado, el general Camps condenado, el general Richeri condenado, un médico policial de apellido Vergés condenado, Suárez Mason preso, López Rega preso, Firmenich preso, Obregón Cano condenado por jefe de una asociación ilícita. O sea, fíjense esta idea de tener personas que habían cometido delitos, todas sometidas al poder y todas condenadas. Esa era la política de derechos humanos que Alfonsín quería preservar, y él lo dice con mucha claridad en Las Memorias Políticas, que es un libro que vale la pena leer. Porque Alfonsín luego se lo criticó, y yo creo que es muy fácil criticar desde un escritorio, ¿no? Pero Alfonsín se lo criticó luego por las leyes de obediencia debida, y yo creo que él lo que quería era conservar lo hecho, conservar el poder de mando, porque la Argentina había que seguir gobernándola. De José Ignacio López, que bueno, fue otra persona que me fascinó haber podido entrevistar. No pude con mi genio y le pregunté cómo se le ocurrió hacerle a Videla la pregunta esa de qué nos puede decir de los desaparecidos. Videla era presidente, José Ignacio López cubría la Casa Rosada. Justo el Papa en esos días había hecho alguna mención acerca de que en algunos países del Cono Sur existían pruebas o por lo menos relatos de que estaban desapareciendo personas, y si eso era posible y cómo sentía él que ese fenómeno de las desapariciones podía tener lugar. Métanse algún día en YouTube y pongan Videla pregunta por los desaparecidos. La respuesta de Videla no tiene precio, es tremenda. Dice, bueno, los desaparecidos no están, son desaparecidos, no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos. Las agallas de José Ignacio López para hacer esa pregunta ese día, todavía hoy el día que me saco el sombrero.